luminosa. Está en línea la doctora Paula Oviedo. Paula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bien, gracias por concedernos estos minutos en un juicio que tiene una fuerte impronta social, se ha llevado a cabo aquí en Mar del Plata, cuya sentencia, entiendo, se va a conocer el día 6 de mayo. Usted representa a quien era jefe de seguridad de Mr. Jones, allí donde se produjo el lamentable hecho que se llevó la vida de Legati. Hasta el final, tanto usted en su representación legal como el propio representado, el señor Romito, han sostenido su absoluta y total inocencia en este hecho, ¿verdad? Sí, es así. Desde un primer momento nosotros, bueno, la estrategia de la defensa fue siempre en función de lo que a mí me había manifestado mi cliente, exponer la realidad, incluso él, la realidad de lo que había acontecido y todo de algún modo mostrar todas las cuestiones que podían haber detrás de la muerte de Lelé, no que fuera directamente el resultado, la muerte, sino que todo lo que había detrás, que mi cliente conocía justamente por trabajar en ese lugar, que de hecho él hacía muy buen trabajo, si no, no hubiera podido declarar todo este tipo de cosas. Y bueno, la realidad es que ayer, o sea, yo estoy muy tranquila con mi trabajo y muy tranquilo mi cliente. Nosotros desde la primera intervención, que fue la declaración del 308, nosotros decimos el 308 en la jerga es la declaración indagatoria, de donde él puede exponer su descargo, por decirlo de algún modo, para que la gente lo entienda, y él en ese momento expuso un montón de circunstancias en función de la nocturnidad y del local y de gente en realidad que estaba vinculada justamente a una persona llegada a la víctima. En ese momento él habla de una persona que estaba eh, vinculada al narcomenudeo y bueno, resultó después ser la persona que nunca apareció en el juicio, que es un testigo de identidad reservada, que realmente nosotros conocíamos un 30% de todo lo que había declarado, una cosa realmente vergonzosa, porque yo no, es el día de hoy, le puedo asegurar que no, hay cosas que no las puedo creer, que sigo insistiendo, ¿no? En el Estado de Derecho, y yo fui un poco dura capaz en lo que dije en el alegato, pero evidentemente dije la verdad, porque ayer me manda un colega una nota del diario La Capital, donde esta señora, la ex fiscal, ya jubilada, sale a responder punto por punto mi alegato. Entonces, digo, bueno, evidentemente hicimos las cosas bien, ¿no? Lamentablemente, porque le está costando más de 3 años y medio de privación de la libertad a Fernando Romito. Claro. Si me permite, la ex Sí, fiscal es Andrea Gómez. Esto se publicó sí, ayer, digamos, como una suerte de making of de la investigación. sí, que aparte es falso lo que dice. O sea, lo más grave es que dice cosas gravísimas en el sentido de que uno la recusó por estas cuestiones y ella las está reafirmando ahora, ¿me entiendes? O sea, yo, eh, por eso le digo, estoy muy tranquila y de quién hizo las cosas bien siempre y fui capaz un poco más allá, ¿no? De lo que cualquier colega hubiera hecho, pero en el afán de cumplir con mi cometido, sí, que es la defensa, pero además para demostrar realmente lo que había pasado. O sea, nosotros no mentimos nunca. Bien, para mejor entender del oyente, que necesariamente en el fárrago de cosas que nos pasan hoy a todos por el medio, puede no tener todos los elementos a la vista. Por supuesto. Está claro en primer lugar que a Legati lo mataron. Está claro que no era el objetivo, está claro en la declaración del propio confeso autor del disparo que se confundieron y aparecen para mí en esos relatos algunos elementos que nunca cerraron, ¿no? En definitiva. Hay una mención a la persona de Romito
Usted habla de un testigo de identidad reservada. El testigo de identidad reservada tendría que haber sido expuesto, develado en el juicio oral, tal como lo indica la ley. ¿Eso no ocurrió? Sí, ocurrió, nosotros la verdad que destacamos la labor del fiscal que llevó a juicio, sí, el doctor Berlingeri, porque él realmente la colaboración que nos recibimos, colaboración en el buen sentido, ¿no? Esto hace a tratar de sopesar la fuerza del Estado contra un individuo, eso es lo que hace el abogado defensor, ¿no? Realmente el doctor Berlingeri nos brindó, obviamente también estábamos en oportunidad de juicio como para que esa información saliera a la luz, y cuando nosotros nos hicimos de esa declaración, que ya le digo, era bastante más densa y no era momento ya de pedir absolutamente ningún testigo, podríamos haberlo hecho, pero después de 3 años y medio y de un testigo que nunca se presentó, o sea, un testigo por el cual se sostiene la privación de libertad de Romito, que nunca se presenta. El Estado utiliza a esa persona y después cuando la tiene que haber, o sea, traerla al juicio, no aparece. Y las cosas que dice son muy graves. Yo por eso dije que a criterio mío había que hacer una investigación respecto de lo que es ese testigo. Pero ya le digo, 3 años después de todo esto, es muy difícil. Por eso parece más bien muchas cosas que se fueron encubriendo más que Ahora, la averiguación de la verdad, que es lo que debería haber sucedido, ¿no? Ese día cuando se produce el hecho, justamente en esa publinota de la capital de ayer para la doctora Gómez, ella dice que, bueno, lo primero que hizo cuando se enteró, sus primeros gritos, dice, fueron... Era un papelón. Sí, sus primeros gritos fueron pedir las cámaras, etcétera, etcétera. Ahora, el equipo policial que intervino en ese momento es el equipo de Segovia. Esos son todos delincuentes y están todos presos. Mire, yo no se lo puedo confirmar. Uno siempre procura de ser purista con algunas cuestiones técnicas, ¿no? Están, sí, imputados. Hay 3 personas que están imputadas en esos delitos que no son ni más ni menos que armado de causas, declaraciones, instrumentos con falsos, ¿sí? Instrumentos públicos falsos, con declaraciones falsas, para que la gente entienda bien. O sea, esto, yo lo que denuncio originalmente, por eso solicitamos las nulidades, justamente es eso. No solamente la declaración falsa de Figueroa en ese momento, que era el que articulaba con Segovia, porque Figueroa se quiso deslindar en el juicio de su responsabilidad, pero la realidad es que todo partía de la comisaría novena, está todo en los libros de actas que están agregados como prueba a la causa. Yo lo único que hice fue remitir a la documentación en un montón de, no solamente figuraba toda la plana mayor de la policía bonaerense en Mar del Plata, sino los altos puestos del Ministerio de Seguridad, incluido el doctor Berni. Sí. Entonces, todos salían, porque eso figura, todos salían a allanar. La única que no salía a allanar, ¿quién era? La doctora Gómez. Nunca salió la doctora Gómez a hacer un acto de instrucción. Por lo menos no surge de la causa. Claro. Bueno, de hecho, cuando usted cita lo de Berni se constituye horas después a Cámara de Plata, instala una suerte de comando operativo en la seccional novena, y no se mueve de ahí durante 48 horas, lo cual a mí siempre me sorprendió. Digo, está bien, es un crimen, sí, es de alto perfil porque ocurre en este lugar de Mar del Plata, sí, pero ¿qué justificaba tanta presión política sobre el caso, no? Bueno, ahí justamente son las líneas de investigación que no se siguieron, que nosotros hacemos hincapié en eso, porque era mucho más sencillo investigar eso como otra línea que quedarse con la versión policial. Porque la realidad es que había, dentro del local, había una persona que estaba íntimamente vinculado al prófugo, y otro que había entrado a trabajar, que después lo quieren poner en contra de mi cliente, pero la realidad es que era hermano de otro de los imputados. Entonces, uno puede leer esa información de distinto modo, pero me parece que hay el camino más largo, como los cuentos de chico, el camino más largo, el camino más corto. Bueno, el camino más corto era el que no se hizo.
el que estaba prácticamente probado en la investigación. Sin embargo, esta señora sigue insistiendo, ¿no? Hablo del exfiscal, sobre cuestiones y miente en la nota. Eso es lo que a mí me indigna, o sea, me deja tranquila, pero me sigue indignando, porque menciona cosas que Skovich, por ejemplo, nunca lo describe a Fernando Romito. De hecho, Romito está por una supuesta descripción física y un cargo que al día de hoy en la causa no está probado, porque nosotros pudimos demostrar que gente pelada, como manifiesta el imputado, había mucha en la seguridad del local, y que a él nunca le decían pelado, no era un mote, pero aparte por el que lo conoce a Romito, una cuestión de respeto funcional dentro del funcionamiento dentro del lugar, porque él era la cara visible de la empresa de seguridad además. Entonces su personal lo respetaba mucho y lo quería mucho. Nadie habló mal, ninguno, ni los dueños de Mr. Jones, ni la gente que era compañeros de trabajo de él, ni los empleados de Mr. Jones. Entonces, la realidad es que seguir insistiendo sobre esto, que a mí me parece indignante. ¿Qué quiere que le diga? Más que nada porque no hay modo de sostener la libertad. Espero que el 6 de mayo digan, bueno, señores, discúlpenos por todo lo acontecido y retírese. Y si no, seguiremos batallando como seguimos hasta ahora, ¿no? La realidad es que es muy difícil que se pueda seguir con todo esto respecto de mi cliente sin llegar a un acto arbitrario por parte de la justicia o algo por el estilo. Entonces yo cuando vi toda esta manipulación que hubo con las pruebas, de algún modo la ratificación que realizó en su momento la jueza de garantías, el devenir de la causa, después que fueron casi 2 años de instrucción, no fueron 3 meses, fue largo. Entonces uno ya directamente, porque es el modo que tenemos de trabajar, direccionamos la defensa hasta llegar a la Corte Internacional de Derechos Humanos, es la realidad. Como yo aprendí a trabajar fue así, y yo ya de entrada uno huele estas cuestiones de que están queriendo tapar algo, o que está la cuestión policial que usted mencionó detrás, o que hay todo un trasfondo que la propia fiscal ayer lo reconoce, vinculado al tráfico de estupefacientes. Sí, claro. Entonces, que fue lo que mi cliente manifiesta. Nunca se investiga lo que él dice. Y él tuvo represalias dentro del penal por esto. Nosotros, en la realidad, después de todo esto, de ver él que no había ningún tipo de... nosotros no nos dejaron hacer prueba durante todo el procedimiento, una cosa de locos, porque nunca pudimos evacuar las citas del imputado, del defendido. O sea, un disparate por donde se lo mire, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente... sí, ¿sabe qué pasa? A mí me refuerza algo que suelo citar, por doloroso que sea: estamos en libertad condicional. Si el destino un día nos coloca... Que sí, es así. Lamentablemente es triste. Yo hice mención a décadas atrás, ¿no? Las famosas, donde a una persona que lo pasean en auto, gente de policía, de civil, en un auto particular, 1 hora y pico por la ciudad, va de comisaría en comisaría, después llega a la comisaría, la fiscal lo encuentra rodeado, ya le digo, de la plana mayor de la policía bonaerense y del Ministerio de Seguridad. Lo encuentra hablando, ella misma le dice, lo reconoce, hay declaraciones testimoniales en la causa por vejaciones que se realiza, donde ahí hay mucha prueba, que por más que se haya archivado esa causa, a mí no me sorprende que se haya archivado, porque obviamente nadie iba a aceptar que estaban equivocados, aunque después resultaron imputados los policías por otras cuestiones. Y en esa causa la propia fiscal reconoce que ingresa al despacho de Figueroa en la novena y le dice: Skovich, cállese la boca, todo lo que usted dice acá o dijo acá a mí no me sirve. Y en vez de llevárselo, porque supuestamente con los dichos esos estaría advirtiendo que hay algo irregular o un delito en flagrancia, en vez de hacer eso, 2 días después le toma la declaración indagatoria.
Yo me lo hubiera llevado, pero por favor, llévenmelo ya a la fiscalía o pido un despacho ahí mismo y le tomo la declaración indagatoria. El mismo día, ¿qué va a tener que pensar? La indagatoria, la testimonial, lo que tenga que hacer, si se tiene que hacer la denuncia, se hace en el momento, no se puede dejar pasar ese tipo de cosas. Porque por más que nosotros podamos pensar, o la gente pueda pensar, que son de determinada calidad de persona, que para mí no es así, hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, no es así, pero más allá de eso, es un individuo y un ciudadano igual que todos, y en ese momento no estaba ni siquiera imputado Piskovich, porque no le habían leído los derechos, y hacía 1 hora y pico que lo tenían paseando por Mar del Plata. Eso es lo grave. Por eso yo le doy la derecha en esto de que estamos en libertad condicional, porque a cualquier ciudadano le puede pasar esto. Pero sin duda. El problema es que no se toma conciencia de esto hasta que a alguien próximo o a uno, etcétera, le ocurre. Paula, seguiremos conversando. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Paula Oviedo, defensora de Romito, y esto que hemos citado aquí en más de una oportunidad.